preguntaba un ejemplo de un modelo concreto, de un gobierno concreto, porque por lo menos aterrizaste en un gobierno, porque siempre lo que responden desde el Partido Colorado es Blas Garay, Roberto Lepetit, se van allá 100 años atrás, No, pero que no fueron no estuvieron en función de gobierno, ahí fue testimonios, diputado. testimonios simplemente. Y haces referencia a un gobierno, me llama mucho la atención tu respuesta, el gobierno de Wasmosy, que fue el gobierno donde se quiebra el sistema bancario paraguayo, que fue el gobierno que justamente llega a través de un fraude que todo el mundo reconoce, que le robó las elecciones al doctor Argaña. Yo estuve con Argaña sí. ese 27 de diciembre del 92. Que Wasmosy también tiene el mismo origen de Cartes, o sea, un advenedizo en la política, y a partir de ser multimillonario, él se convierte en líder político. Pero fue un hombre que respetó las instituciones, Camilo, no podemos negar. Independientemente de esos cuestionamientos y esa descripción totalmente coincidente con mi visión, y más aún porque yo milité en el Movimiento de Reconciliación Colorada, Camilo. Y yo estuve el 27 de diciembre del 92 en España y Padre Pucho en el PC de Argaña el día que ganamos las elecciones, ¿verdad? Ese fue un poco mi primer protagonismo de manera directa en la política, ¿verdad? Y no, eso para mí lo tomo como algo separado. Para mí hay un origen ilegítimo de la ascensión de Wasmosy al poder categórico. Por eso te digo, yo no estoy hablando de reivindicar a la persona, pero en su gestión de gobierno, una vez pasado todo ese proceso viciado e ilegítimo, que yo no reivindico ni siquiera lo legitimo con esta aseveración que digo, creo que fue un presidente que intentó, que si vamos a buscarle, porque hay que tratar de cada proceso histórico que vivió el Paraguay, hay que extraer, creo yo, cuando se hace un análisis, la parte positiva. Y ante tu pregunta, creo que fue el primer gobierno que dio pasos cualitativos en términos de equilibrio de poder, de defensa del sistema republicano, sin reivindicar toda la gestión en absoluto y mucho menos el origen del acceso del poder a Wasmosy, ¿verdad? Ni la crisis bancaria, que para mí va por otro lado, porque eso también es un resultado de mala política monetaria que se tomaron, que podemos analizar de otra manera, donde se despilfarraron el dinero público a los bancos privados, ¿te acordás? Banco Para, esto, lo otro. Ellos pagaban intereses del 40-50% por era imposible, los intereses que pagaban ellos, se notaba que eran intereses y utilidades totalmente artificiales, fruto de la mala colocación de los recursos públicos, que hubieron una apertura y muy poca rigurosidad en el control. Eso para mí es otra parte. Digo, ¿verdad? por el tema del modelo, porque hasta ahora me queda claro una cuestión que planteas, que es la crítica al modelo a partir de su relación con las instituciones republicanas, la división del poder y compañía. Que bien nosotros vemos cómo se exacerbó en este gobierno todo el control, por ejemplo, del Poder Judicial. Eso vamos a coincidir. Pero más allá de este tema de la división de poderes y el respeto a la llamada institucionalidad, por ejemplo, en términos de perspectiva económica para el país, allí a mí no me queda muy claro. Por ejemplo, el tema de la política de endeudamiento. Te escuché decir que vos también ibas a tener que recurrir a la política de endeudamiento porque el legado al gobierno, y parece como que es la coartada de siempre. Herencia del gobierno anterior me obliga a mí a hacer lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia sustantiva, substancial, de tu proyecto económico con el proyecto económico cartista? Una visión mucho más inclusiva, ¿verdad? Proyectos que generen mucho mayor impacto sobre el índice de desarrollo humano. Y lo que yo digo es la verdad. Vos sabés que acá no hay ningún mesías que va a cambiar de la noche a la mañana la realidad de una nación, Camilo. Vos sabés, porque ya estuviste en gestión administrativa, ¿verdad? Yo tengo algo de experiencia mirando afuera como senador de la nación. Esta es la primera vez que fui electo senador de la nación, y yo digo que me voy a tener que endeudar, porque porque yo diga hoy no voy a emitir bonos, le voy a mentir a la gente, porque hasta inclusive aunque no me endeude para obras nuevas, voy a tener que seguir emitiendo bonos por la velocidad en que nos endeudamos en estos 3 años, ¿verdad? O sea, hasta para pagar este endeudamiento y para administrar la deuda actual, yo no le puedo decir a la gente no voy a emitir bonos. Y tocar el sistema tributario, por ejemplo, hay 450 millones de dólares al año, según datos oficiales, que van en exenciones impositivas. Eso tenemos que hablar. Por ejemplo, unos datos que en estos días estaban presentando en el propio Senado con respecto al tema del tabaco. 286 millones de dólares gasta el Paraguay al año en enfermedad vinculada al tabaquismo, pero solamente recauda 60 millones. Claro. Y pues bueno, pues yo fui el que defendí pero lo pregunto lo siguiente: aumentando algunos impuestos a los sectores multimillonarios del Paraguay, ¿no te parece que se podría evitar esa política de endeudamiento? Se podría. De hecho, yo estoy
dentro de mi visión, con respecto al endeudamiento, quiero terminar primero, ¿verdad? Yo creo que tenemos que seguir construyendo herramientas para suplir el déficit que tenemos en términos de obras de infraestructura, que así como decir Paraguay, también tenemos que decir, y está en el último informe, no me acuerdo de qué agencia internacional, vos tendrás más, porque estás más en el ejercicio de la noticia, donde sigue siendo Paraguay uno de los peores países en desarrollo en términos de obras de infraestructura. Y las obras de infraestructura, nos guste o no, generan posibilidad de desarrollo de la nación, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros no visualizar y proponer una alternativa con herramientas que generen el menor impacto posible al corto plazo sobre el presupuesto general de gasto de la nación. Por eso cuando a mí me preguntan, bueno, pero vos reivindicás la APP, yo voté por la APP, yo defendí la APP, ¿verdad? Yo creo que es una herramienta más para suplir los déficits en infraestructura, que tiene una herramienta que le damos. Ahora, yo apruebo que la APP tiene que pasar por el Congreso, por ejemplo. Hay una diferencia. Segundo, yo hubiese hecho APPs de tramos mucho más, claro, más pequeños. ¿Para qué? Para que la herramienta genere credibilidad por su buena aplicación. Entonces vos primero, una nueva herramienta, tenés que dotarle de credibilidad, ¿verdad? Porque como una herramienta nueva no tiene tanta credibilidad, entonces el capital o el financista extranjero te viene por el riesgo de la herramienta con mayores tasas y menores plazos, ¿verdad? Entonces yo, si hubiese sido presidente, hubiese hecho APPs de menor tamaño, como una que está saliendo relativamente bien, que es la ruta Cedrales-Naranjal, que es totalmente APP, 40 kilómetros, una obra creo que de 60 millones de dólares, ¿verdad? No la APP del aeropuerto, donde es enajenar un patrimonio que ya pagó el Estado paraguayo, ¿verdad? Y que ya hizo el pueblo paraguayo, ¿verdad? O la ruta a través de la 5074, que fue la ruta tras Chaco, que las tasas del préstamo del Banco of America iba a ser del 8%, 8,5 creo que fue la menor tasa, después de renegociación y renegociación, pero el costo de la obra ascendía creo que a 590 millones de dólares, y 250 kilómetros ya le habíamos dado nosotros un préstamo de 100 millones de dólares al Ministerio de Obras Públicas para recapado, donde otros, bueno, en términos general, son herramientas que pueden funcionar, pero para mí que este gobierno la aplicó de mala manera en términos Pero son herramientas que yo reivindico. Pero y que vos serías partidario seguir. de modificar la propia ley de APP, porque lo que estás planteando planteando la ley. de que pase por el Congreso sería una modificación a la ley. Ya presentamos nosotros. ¿Y se va a impulsar eso? Nosotros ya presentamos y perdimos eso. Sí, yo recuerdo eso. Incluso una persona que está en el equipo de ustedes, el senador Galaverna, votó en contra de la propuesta de ustedes, diciendo que él tenía que ser coherente y no podía modificar su voto. Eso lo había dicho públicamente. Claro. Sabiendo que, hablemos claro, senador, claro. Esta ley de alianza público-privada es claramente una ley hecha como un traje a medida para algún tipo de zona gris donde incluso se puede hablar de lavado de dinero. SACIR, una empresa española involucrada en España, no porque lo dicen ustedes o lo decimos nosotros. Hoy la justicia española está investigando a SACIR y otras empresas más, que son empresas que se prestan a lavado de dinero de países del tercer mundo. Totalmente. Y esas son las empresas que vinieron aquí. Pero ahí está la modificación radical. Si a SACIR no le interesaría una concesión de 30 o 40 millones de dólares. Esos montos pequeños lo están haciendo con financiación de bancos de Plaza Paraguayo y empresarios paraguayos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dan su capacidad para hacer pequeñas obras, ¿verdad? Sí. Y el riesgo lo asumen ellos. Claro. Y el impacto directo sobre el presupuesto general de gasto de la nación es menor, ¿verdad? No es solamente, Camilo, porque es una cuestión de control de ambos poderes del Estado, sino también es un reaseguro. Vos sabés que cuando nosotros debatíamos la ley de APP, muchos empresarios preferían que pase por el Congreso. ¿Por qué? Porque mañana hay un cambio de signo político en la conducción de la nación. Y es una garantía doble para el inversor también de que una APP haya pasado por el Congreso, que es un estamento. Por más de que coyunturalmente uno u otro puede tener mayoría, es un estamento por excelencia de debate y donde está la presencia de todos. Es más difícil si pasó por el Congreso y que haya habido un debate en el Congreso.
hasta los inversionistas internacionales pedían como una herramienta de mayor garantía. Por eso es que las empresas que vinieron son empresas, la primera, ¿cuál era? Odebrecht, no salía de Murubisharoa, y ahí está, ¿verdad? Su condición moral empresarial en el mundo, destruida. SACIR, ¿por qué no vinieron empresas serias? Acá vinieron socios comerciales. Vos sabés que en el gobierno de Cartes hubo menos inversión extranjera que en el gobierno de Lugo y de Nicanor, y su bandera era la inversión extranjera, porque ellos no buscaban. No, ellos dijeron, al principio decían que 15.000 millones de dólares era la proyección que hacían de lo que podría ingresar 300 vía APP. Ahora, la semana pasada estuviste conversando con el expresidente Nicanor Duarte Frutos, recomponiendo una alianza, y él con un discurso ahora bastante más frontal, pidiendo que se apoye un frente para evitar que el cartismo continúe apropiándose del Partido Colorado. Pero el expresidente Nicanor Duarte Frutos probablemente sea uno de los más críticos al modelo APP, y dice, bajo este modelo lo que se hace es privilegiar y beneficiar a las obras públicas para los grupos hiperconcentrados de la economía. ¿Cómo vas a hacer vos para poder Pero te aseguro congeniar? ¿Y por qué? Porque utilizaron una herramienta no pensando en la herramienta ni en el país, sino que esa herramienta fue la excusa para buscar socios comerciales internacionales para apropiarse del patrimonio del Estado paraguayo. Eso es claro, por ejemplo, en la APP del aeropuerto. Si yo tuviera que preguntarte y vos tuvieras que responderme de manera así más casi maniquea, ¿dónde pondrías más peso vos para recaudar lo que el país necesita para hacer obras públicas o infraestructura? ¿En una reforma tributaria o en endeudamiento y APP? En profundizar o ampliar la base contributiva. Uno, yo creo que hay mucha gente que todavía no paga impuestos. Segundo, hay que buscar los sectores, herramientas. O sea, nosotros le dimos una herramienta, por ejemplo, el famoso impuesto a la soja, porque quiero hablar de lo que yo ya hice, ¿verdad, Camilo? Para poder hablar con un poco más de contenido y no solamente con un discurso, diríamos, ¿verdad? Nosotros incorporamos, cuando vino al estudio en el Senado de la Nación la ley del IRAGRO, que era supuestamente una idea interesante de profundizar la formalización de los sectores, de los pequeños productores que no accedían a crédito fuera de las grandes empresas multilaterales que le pagaban, luego le daban luego insumos y después ya le recogían o sea, no tenían flexibilidad para buscar crédito porque no estaban formalizados en el mercado donde tal vez podían conseguir a menos intereses. Nosotros incorporamos, y tengo que decir nosotros, pero yo fui el que realmente, Argel hablar, ¿verdad? Pero fui yo el que elaboré la estrategia en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado sobre la incorporación del concepto, que es una herramienta tributaria que tiene hoy la administración tributaria, del precio de transferencia. ¿No conocer el concepto de precio de transferencia? ¿Qué hacían antes las multinacionales? Ellas exportaban sus utilidades a paraísos fiscales en papeles y realmente los granos exportaban. Entonces nosotros incorporamos el concepto y la herramienta del precio de transferencia, donde vos no podés vender si no es a precio de mercado internacional, o por lo menos tenés una variación mínima. Entonces vos no exportás tus utilidades. Acá hubieron juicios que se abrieron en el Ministerio de Hacienda a exportadoras de granos justamente por exportar su utilidad. O sea, nosotros contribuimos en una herramienta donde se genera el impacto donde queremos que se impacte, que es en el sector más concentrado. El IVA directamente del 10%. Yo puedo conocer los contratos que le hacen firmar a los pequeños productores. Por la falta de intervención tal vez del Estado, eso lo tenemos que complementar. Pero al pequeño productor, ¿qué le hacen firmar? Que todos los gravámenes que traiga, que ponga el Estado, le deduce al pequeño productor. O sea, ¿entendés lo que te digo? O sea, nosotros incorporamos un concepto tributario que le va a impactar en los lugares donde vos y yo creemos que tiene que seguir impactando, a lo que mayor utilidad tengan en la cadena, no de vuelta al más débil, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay margen y hay formas todavía de luchar contra la evasión. Acá hay muchísima evasión, muchísimo contrabando. Hay productos como el cigarrillo o el alcohol que tenemos que verificar el pago de tributo que pagan. Ampliar nuestra base contributiva. Y si no podemos con eso, porque si uno no está vinculado y no defiende otro interés que no sea el interés nacional, que ahí radica, para mí, mi propuesta y mi proyecto, ¿verdad?
el carácter y la valentía para defender intereses nacionales y no otra cosa más que intereses nacionales, nosotros podemos todavía mantenerle al país porque Paraguay tiene todavía limitaciones. Somos un país mediterráneo, todavía no tenemos una hidrovía consolidada y todavía no tenemos infraestructura consolidada como para ser un país competitivo. Nos falta mayor educación en calidad de mano de obra también, que es posible, pero tenemos que construir una política nacional, un plan educativo para construir los recursos humanos que necesita nuestro país, ¿verdad? Bueno, por eso vamos a hablar seguramente más adelante. Tenemos que ir a una pausa, sí. Y a la vuelta vamos a hacer algunas preguntas que tenemos aquí de algunos sectores, pero antes de ir a la pausa, simplemente, para cerrar un poco este capítulo, a mí no me queda claro todavía si vas a poner más énfasis en la reforma tributaria o vas a continuar con la política de endeudamiento. Quiero cuidar la ventaja competitiva. Voy a tomar una sola parte de lo que estás diciendo. Hay que ver qué pagan, qué no pagan. Bueno, vamos al caso del tabaco, que es un tema que ahora está en tratamiento en el Senado. Hay dos proyectos. Uno de ellos tiene que ver con buscar el aumento del aporte impositivo del tabaco, la producción de cigarrillos. Y el otro tiene que ver con la trazabilidad, saber desde el momento en que se produce hasta el momento en que se consume por dónde pasa. Evidentemente estos proyectos tienen nombre y apellido. Yo firmé la trazabilidad. Va dirigido a Horacio Cartes. La pregunta es la siguiente, y voy al plano político. Yo soy partidario de esos dos proyectos. Yo apoyaría. La pregunta es la siguiente. Al día siguiente, vamos a suponer que ganar las internas el 17 de diciembre. Vas a buscar la unidad del Partido Colorado, porque de nada te va a servir a un Partido Colorado dividido para enfrentar a la oposición que se presente unida. Eso es lógico, eso es natural. ¿Arriar mi bandera? No. La pregunta es la siguiente. Si te plantea Cartes lo siguiente: mira, Mario, te vamos a apoyar, te vamos a dar todo el sustento, vamos a suspender todos los tipos de confrontación, agravio y compañía, pero estos proyectos del tabaco bajen un poco. Está grabado esto, ¿verdad? Sí. Yo no voy a buscar la unidad arriando las causas que yo defiendo. Si no, hace rato yo hubiese estado ahí. A mí ya me ofrecieron de todo. Alguna vez te voy a contar por el micrófono. Y vamos a analizar juntos todo lo que ya me ofreció. Si yo hubiese elegido el camino de la conveniencia y no de las convicciones, primero no iba a estar donde estoy porque estoy orgulloso donde estoy. Porque represento una real posibilidad de transformación de la realidad del Paraguay, Pero hace rato hubiese estado en otro lado, Camilo. Yo no voy a negociar ni impunidad, ni arriar mi bandera, ni lo que el Paraguay necesita. Si no, voy a ser un presidente más que voy a pasar 5 años y nada va a cambiar en el Paraguay. ¿Para qué? Entonces me quedo nomás en mi casa. Queda grabada la entrevista y queda grabada la entrevista que le hicimos al senador Baqueta también, que nos decía, cuando le preguntamos esto mismo, decía: yo voy a votar. Pero nos decía a nosotros. Así que vamos al 18 de diciembre, si es que justo va a haber receso parlamentario. Y esa va a ser la coartada que van a tener para tirar al hay negociación sobre el futuro de nuestra nación. Tampoco con respecto al tema del nombramiento de Sandra Quiñones como fiscal general. ¿Vos sabés mi posición sobre Sandra Quiñones? Hoy. No, pero yo no la critico a ella personalmente. ¿Vos sabés? Claro. Sí, tengo que ser honesto, ¿verdad? Yo no tengo un cuestionamiento personal. Yo cuestioné el proceso. Prenda de paz. No puede ser nombramiento de Sandra Quiñones. Archivar el proyecto del tabaco. Archivar el proyecto de tabaco, no. ¿Y Sandra Quiñones? No sé si va a ser prenda de paz o no, pero si yo ya dije en muchas oportunidades, si yo veo que el fiscal general es nombrado con un pacto oscuro que garantice impunidad para alguien, yo no voy a acompañar. Y inclusive dije que si se sale designado, voy a pedir un juicio político al día siguiente que gane la elección. ¿Y vos, senador Velar, qué vas a hacer? ¿Prenda de paz? No, nosotros tenemos una posición muy clara como Arito. Es más, nosotros cuestionamos el proceso. Nosotros cuestionamos el origen. La conformación del Consejo de la Magistratura tiene vicios desde su propia conformación. No, la respuesta es no. Nuestra respuesta Vamos es a la pausa y volvemos, porque si no Rancés nos va a dar un discurso. Chao. Esto es periodismo de anticipación. Ñanduti, tu primera fuente de información. Hierropar, de los cimientos al techo, todo para la construcción, siempre. Para toda obra en construcción, uno debe contar con el respaldo de una empresa seria, con precios justos, rapidez en la entrega en obra de todo lo necesario en materiales de construcción. Hierropar S.A., toda la experiencia en infraestructura para un buen servicio. Hierropar, Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Ahora también en Avenida Cacique Lambaré y Héroes del 70.
Y en Capiatá, kilómetro 23, ruta 2, Hierropar. Siempre un paso adelante. Banco Continental responde, presenta Circuito de Noticias. La Fiscalía investiga la muerte de un perro que fue arrastrado por dos mujeres en una camioneta en el departamento de San Pedro, en tanto que un equipo jurídico prepara una querella para llevar a la responsable a la cárcel. Y el doctor Adrián Salas, titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados, calificó de lamentable el negociado de la fiscal Karina Jiménez y el secretario de Tuma que salió a la luz hoy. Indicó que lo más seguro es que el caso queda en el Opareí. En Bogotá, un grupo armado, aún sin identificar, atacó esta madrugada la estación de policía del municipio de San Calixto, en el departamento norte de Santander, ubicado en el este de Colombia, ocasionando pérdidas materiales, informaron las autoridades. 13:08, la hora que te da Pacholí Bebé, que es neutro e hipoalergénico, 28 grados la temperatura actual. Ñandutí, tu primera fuente de información. Sentite mejor con Banco Continental y Farmoliva. Te damos 30% de descuento en medicamentos nacionales y 20% de descuento en medicamentos importados, pañales, leches y mucho más. Además, podés financiar tus compras hasta en 3 cuotas sin intereses. Promoción exclusiva pagando con las tarjetas de crédito del Banco Continental. Te esperamos el segundo y último miércoles de cada mes en los locales de Farmoliva de todo el país. Banco Continental responde. Más información al 419-3000. Tomando agua de la costa estás listo para seguir. ¿Vamos a caminar una vuelta? ¿Y si corremos? Dale, vamos. Tu vida lista para seguir. Nueva Pico Sports Agua de la Costa, 960 ml. Recomendada por la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y la Fundación de Ayuda al Cardíaco. Probala, Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. Banco Atlas presenta Noticias Internacionales. Copenhague, las 4 fuerzas de izquierda y de centro que discutían desde el viernes la formación de un gobierno de coalición en Islandia tras las elecciones anticipadas de octubre, anunciaron hoy la ruptura de las negociaciones. Que conozcas lo que sucede en el mundo. Compromiso Banco Atlas. Érase una vez un hombre que fue a la farmacia en busca de remedios para la abuela. Pagó con su tarjeta Atlas y al instante recibió un SMS. El SMS le preguntaba si quería pagar su compra con sus puntos disponibles. Él respondió sí, y desde ese día sus compras ya no son las mismas. Porque ahora con Atlas Más podés pagar tus compras con tus puntos disponibles a través de un SMS. Suscríbete hoy mismo al servicio vía Home Banking o Mobile. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Bases y condiciones en www.bancoatlas.com.py. Disfrute de su piscina iluminada con Nautilus. Reflectores LED en colores RGB y monocromáticos. Estilo, calidad y bajo costo de consumo. Donde hay tecnología, está Nautilus. Representa y distribuye Enersol S.A. Campos Cervera 5639. Teléfonos 610-423 y 600-147. En Bristol, lleva hoy lo que quieras y pagás recién en diciembre. Sí, como escuchaste, todo lo que lleves hoy lo pagás recién en diciembre. Además, con tu compra, ganás tu aguinaldo en noviembre, porque sorteamos un aguinaldo por día. Escuchá esta super oferta. Televisor AOC Smart de 49 pulgadas, precio normal, 18 cuotas de 412.000 guaraníes. Ahora, precio oferta, 18 cuotas de 259.000 guaraníes. Viví la experiencia Bristol, con los mejores precios, la mejor atención y los requisitos mínimos para la aprobación de tu crédito. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos desde la comodidad de tu hogar al 519-4000 o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Radio Ñandutí, la mayor audiencia comprobada. Tu primera fuente de información. Doce minutos pasaron de las 13, la hora que te da Pacholí, bebé. Tenemos una temperatura de 29 grados en Asunción.
Sí. Camilo, hicimos un pequeño trabajo de producción hablando con algunos actores sociales para que, bueno, graben un mensaje y esto nosotros podamos transmitir a todos los candidatos que vengan a participar del programa. El primer precandidato a la presidencia es Mario Abdo Benítez, que se encuentra con nosotros aquí en estudio. Y tenemos el primer audio. No, pero vamos a cambiar un poco el orden acá. Vamos a cambiar el orden. Ahí le avisamos Vos entonces al tenés operador allí... porque viste que nosotros ya antes la producción se encargó de hacer todo, pero como siempre Camilo tiene que ser desordenado, claro, tiene por que supuesto. cambiar todo sobre la hora. Él es anarquista. Estoy todavía eufórico con el 4-0 que ganamos ayer, allí en la cancha del Patio Stock, del supermercado, del Club Nacional, quiero decir. ¿Tenés Luis Rojas Villagra? ¿Sí? Luis Rojas Villagra es economista, docente de la Universidad Nacional de Asunción, miembro fundador de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, investigador y analista económico. Vamos a escuchar un poco lo que dice él. Quería hacer una pregunta en relación a la situación campesina actual, que sabemos que está en una situación crítica, ¿verdad? Por varios motivos y bueno, la población campesina, digamos, hoy está con mucha dificultad para producir, para tener acceso a tierra, a créditos, a apoyo para la comercialización. Entonces, la pregunta es si es que el sector campesino, reactivar la pequeña agricultura va a ser una prioridad para la próxima gestión, y en caso de que así sea, ¿cuál sería el mecanismo para dotar de tierras a las miles de familias campesinas que hoy están como sin tierras, ¿verdad? Sin poder acceder a un pedazo de tierra, especialmente los jóvenes campesinos, dado que el mecanismo de la compra de tierras ha mostrado no ser el adecuado por los altos costos que tiene la tierra actualmente. Las expropiaciones tampoco han mostrado ser el camino adecuado por las trabas que hay en el Congreso. Y bueno, la recuperación de tierras fiscales y tierras mal habidas sería el mecanismo ideal. Y cómo se podría avanzar en esa recuperación de tierras para poner en manos de los verdaderos sujetos de la reforma agraria y impulsar un proceso de reactivación productiva de los pequeños productores campesinos. Senador. Sí, con mucho gusto. El problema, pero me tenés que dejar explayar muy chiquitito en esta respuesta porque es un enorme compromiso que nosotros tenemos, ¿verdad? Vamos a ver, nosotros somos acá los dictadores en el programa. La pequeña agricultura familiar. Primero, la tierra también es el problema, también, pero no es el problema, ¿verdad? Acá lo que describió Luis es la realidad. Y uno puede ir haciendo un análisis histórico, Camilo, sobre políticas nacionales de desarrollo agrario, ¿verdad? Y yo soy muy optimista porque el Paraguay en los años 50 era importador de grano. Ustedes saben eso. Nosotros no teníamos trigo, no teníamos algodón, no teníamos soja, lo único que teníamos era hierba, ¿verdad? Y se desarrolló un plan nacional con el ingeniero Hernando Bertoni, que para mí fue un gran ministro de Agricultura y Ganadería, donde Paraguay se inició el desarrollo de cultivos que nos dieron una gran capacidad de producción de granos, las campañas trigueras, las campañas algodoneras y después la campaña de la mecanización de la soja. Se distribuyeron tierras, pero con todo dentro de un concepto de desarrollo, porque es cierto, al algodonero se le daba tierra, se le daba semilla producida acá en Paraguay, en Coronel Bogado, era el gran semillero del Paraguay, semilla adaptada a nuestro clima, a nuestro suelo. El algodón generaba 4 fuentes de trabajo por hectárea, la soja es 1 cada 100 hectáreas. Se le garantizaba el precio con una intervención del Estado. No digo que hay que volver a tener intervención en el precio de los productos, pero tenemos que ver un seguro agrícola mínimamente, que ya metimos como proyecto de ley ahora. Tenía una productividad de 3.500 kilos por hectárea. El algodón se pagaba 1.700 guaraní el kilo hace 45 años. Con 1.700 guaraní el kilo el pequeño productor compraba 5 kilos de carne. Y teníamos más de 40 de motadora que industrializaba el algodón paraguayo. Y la fábrica que ustedes conocen de Manufactura Pilar, que era también un emblema de producción del algodón. Y teníamos 400.000 hectáreas de algodón. 1.200.000 campesinos
ese era su cultivo de renta, con asistencia crediticia, asistencia de tierra, asistencia tecnológica, garantizar precio, garantizar mercado. ¿Qué pasó después? Se importaron las semillas de algodón, se frustró el pequeño productor porque no le daba esa productividad, trabajaba a pérdida, entonces vino el gran sojero, le compró sus 20 hectáreas, que le interesó por el precio era alto, vino a los cinturones de pobreza, no hubo un trabajo alternativo que genere un impacto social como fue el algodón. O sea, quiero nomás ejemplificar en lo que no solamente lo que se va a hacer, y tenemos que recuperar ese circuito de apertura de mercados. Hoy ya necesitamos un plus que es recuperación de suelo. Nosotros tenemos en Concepción una cantera de cal agrícola del Estado paraguayo, del pueblo paraguayo, que podemos utilizar para programas de recuperación de suelo. Tenemos que recuperar el suelo, tenemos que dotarle de créditos, tenemos que garantizarle. Hoy, por ejemplo, los pequeños productores están sobreendeudados, Camilo, por más de que tengan 1 o 2 o 3 cultivos, no van a solucionar su problema, ¿verdad? Hoy, otro cultivo que genera un impacto social grande es la caña de azúcar. Hoy en Brasil se está produciendo 140 toneladas de caña de azúcar por hectárea. Brasil, acá al lado, con tierra menos rica y más degradada que la nuestra, pero tienen asistencia de tecnología en las tierras, ¿verdad? Cal agrícola, recuperación de suelo. Nosotros, ¿sabes cuánto producimos hoy en la zona de Guairá, Iturbe, Borja, y hasta en la zona de San José, de Caguazú, donde también se produce, el distrito de Caguazú? Nosotros nos pasamos un promedio de 35 a 40 toneladas por hectárea. ¿Por qué? Porque no hay un convenio que le pueda hacer trabajar al Ministerio de Agricultura y Ganadería con el centro azucarero y dotar de tecnología, porque al centro azucarero también le conviene elevar la productividad para que sea menos dependiente del precio del pequeño productor, ¿verdad? Pero no hay políticas nacionales de desarrollo agrario, que nosotros sí la vamos a hacer. Una cuestión muy puntual. Y el seguro agrícola. Te quiero terminar nomás porque yo soy enamorado de este tema, porque siento, cuando recorro el país, veo la pobreza de nuestra gente, de nuestros niños, hijos de campesinos que comen el tacuané, chupan el tacuané una vez al día para engañarle al estómago, Camilo, ¿verdad? Y teniendo la tierra fértil, gente trabajadora, lluvia, agua, mercado, y no podemos nosotros por falta de patriotismo. A mí me enerva y me frustra, pero no me quiero tampoco quedarme con los brazos cruzados. Yo creo que se puede reconstruir planes nacionales de desarrollo agrario serios, construir mercado, dotarle, y seguro agrícola. Hoy la caña de azúcar se está vendiendo a troche, se le entrega a la planta de troche 190.000 guaraníes por tonelada. Es a pérdida, tiene que tener mínimo 220.000 guaraníes para que genere renta, y ahí que entre el seguro agrícola y que subsidie la producción, como subsidian en todos los países del mundo. ¿Acaso el gran país Estados Unidos de la libre economía de mercado no es el mercado más protegido del mundo? ¿O acaso no intervino Estados Unidos, JP Morgan, y no intervino Merrill Lynch cuando hubo la crisis inmobiliaria hace poco en Estados Unidos? ¿O cuando cae Boeing, que son símbolos de la economía americana? El gobierno americano no interviene, supuestamente la gran economía de mercado libre, y que no te permite meter un alfiler, porque son políticas de Estado de protección a las empresas nacionales y a la producción nacional. O sea, nosotros tenemos que reconstruir políticas, tenemos que reconstruir, y se puede hacer, tenemos todo, pero tenemos que trabajar en serio, dotarle de un seguro agrícola, dotarle de programas de recuperación de suelo, dotarle de cultivos alternativos, luchar contra el contrabando. ¿Vos sabés cuánto ingresa de contrabando anualmente de azúcar en el Paraguay? 100.000 toneladas de contrabando de azúcar. Eso es una nueva azucarera paraguaya. Si luchamos contra el contrabando, elevamos la productividad por lo menos a 70 toneladas de caña de azúcar, van a venir empresas que van a venir a instalarse en el Paraguay, Camilo, porque tenemos materia prima suficiente, presión tributaria baja, condiciones de generación de materia prima y de trabajo, y de energía barata. No quiero que se nos vaya el programa sin Sí, pero para que vean nomás. Cuestiones así, dos cuestiones muy puntuales te pido, a ver si podremos puntualizar. Lo primero que preguntaba, una pregunta que quedó allí medio colgada, el tema de cómo van a acceder a la tierra, porque los mecanismos de mercado que se están aplicando en los últimos 25 años con asistencia del Estado, con asistencia del Estado. Y lo otro es, vos decís... Ahora, ¿cuánto ya se pagó de tierras que no le dimos sustento y no le dimos... o sea, no es solo la tierra es un componente. Y el tema del contrabando que decís, ¿por qué no se lucha contra el contrabando? ¿Y cómo llega una fragilidad en nuestro sistema y enviamos mensajes contradictorios? ¿Y por qué una fragilidad en nuestro sistema, decís? Y porque las autoridades están absolutamente
hoy al servicio de negocios que dependen de la fragilidad y de la corrupción del sistema. Patrulleras de policía, Camilo. Patrulleras encabezan el convoy del tráfico de cigarrillos en la zona de Alberdi. Pero se va una patrullera enfrente y después atrás el camión de la tabacalera que exportan, entre comillas, los cigarrillos. ¿Vos le responsabilizás al propio Cartes de que el contrabando sea un flagelo nacional? Y son mensajes contradictorios, por supuesto. Hoy la Policía Nacional está al servicio. Pero mira que lo que está sosteniendo, senador, no es que sea por negligente, displicente, por incompetente, sino a mí que me cuentan. Él se beneficia con el contrabando. Pero categórico, por eso no quieren salir del poder y por eso van a tirar lo que tengan que tirar para que nosotros no lleguemos al poder. Porque saben, lo más rentable que le fue a Cartes en su historia política es ser presidente del Paraguay. Esa historia que llevo y no gano plata de la presidencia. Bernardo Rojas. Alicia en el País de la Maravilla. Bernardo Rojas. Quisiera saber qué propuesta tiene sobre la matriz productiva y hay que mantener este modelo de desarrollo basado en la importación de soja y ganado o va a diversificar la producción. En política tributaria, si le va a cobrar impuestos a los ricos o no. Para el Ministerio del Trabajo, ¿qué piensa con este Ministerio del Trabajo que se convirtió en el brazo represor del gobierno y no en la solución de los problemas laborales? Allí está Bernardo Rojas, dos cuestiones. Si se le va a cobrar impuestos a los ricos, ¿cómo? Y el Ministerio del Trabajo, ¿qué se va a hacer? Que dice se convirtió en el brazo represor del gobierno. No le va a gustar a Bernardo. Yo no voy a hacer ningún tipo de discriminación, ¿verdad? Yo voy a buscar un equilibrio tributario. Primero, reitero, voy a buscar una ampliación de la base contributiva y obviamente a los sectores que más ganan, más tienen que contribuir. Tenemos que buscar los mecanismos. Ya está el impuesto a la renta, hay que de alguna u otra manera garantizar de que no haya evasión impositiva y de que paguen lo que tengan que pagar, ¿verdad? Pero yo no voy a legislar ni a gobernar en contra ni a favor de alguien, o sea, a favor de la nación, ¿verdad? No. Y sobre el Ministerio de Trabajo, por supuesto, hoy el Ministerio de Trabajo es coherente con la línea política y con la filosofía de una visión empresarial del presidente de la República y de la conducción nacional, donde no hay garantías para el trabajador, donde luchan en contra de los sindicatos, que son ejes doctrinarios de pensadores colorados. ¿Quiénes fueron los pensadores que lucharon para las primeras leyes en términos de las 8 horas laborales, del descanso dominical, las leyes de los sindicatos, la ley de los yerbateros, de los mozos? Todos fueron pensadores colorados. Blas Garay, Telemaco Silvera, de la reivindicación política de la mujer. Esos son... el Estado tiene, yo creo en un Estado presente, regulador entre el capital y el trabajo, ¿verdad? Y obviamente hoy el Ministerio de Trabajo continúa la línea filosófica y doctrinaria de una visión neoliberal del gobierno de Cartes, ¿verdad? Que quiere suprimir a las organizaciones sociales, y eso va a cambiar en nuestra presidencia, porque hay que darle garantía a los trabajadores y a los obreros y no construir, también tengo que decir algo, Camilo, no le tiene que ir mal al patrón para que le vaya bien al empleado. Tampoco. Acá podemos estirarnos todos hacia arriba. Cuanto mejor le vaya al patrón, mejor le tiene que ir al funcionario de la empresa, al Estado paraguayo. Pero nosotros tenemos que garantizar un Estado presente que garantice los derechos de los trabajadores. Claro que sí. Tenemos ya otras preguntas, pero antes, ¿qué es lo que estabas planteando, senador, antes de esta pregunta con relación al tema del contrabando? Porque acá me llega un mensaje y me dice que lo que vos estás planteando es que más o menos como que Cartes antes forjó su fortuna al calor del contrabando y ahora que es presidente él controla las fronteras y multiplicó su fortuna. Eso planteo, claramente. Senador, y desde el Senado no se puede hacer algo, no se le puede llamar al comandante de la policía si ustedes tienen esa información. William, pero hermano querido, porque no pueden denunciar nomás al aire ante la opinión pública, pero ustedes como legisladores tendrían que hacer algo si tienen esa información, si una patrullera le está escoltando a un cargamento. Y tengo, hermano querido,
me cuentan la gente del departamento y me cuenta policía y vamos a vivir, vamos a buscar un equilibrio entre el pragmatismo y el idealismo. ¿De qué? ¿Vos crees que alguien me va a informar? Sí, pues, senador, acá te envío un informe de que este policía por lo menos le tendrían que citar al comandante de la policía. ¿Qué prueba? Si te van son a decir, ¿quién vio? legisladores. ¿Tenés la foto? Te van a decir. No hay, William. ¿Qué crees? A mí me encantaría hacer. Para eso que yo soy presidente de la República. Para eso quiero ser, para luchar contra el crimen organizado en el Paraguay, con los vicios que están destruyendo los tejidos morales de la política. Y por eso necesitamos un liderazgo, un líder que pueda representar los intereses de la gente. Esos son los desafíos que tenemos como nación, que quién va a llevar adelante. Si yo entiendo lo que están planteando ustedes, el contrabando es un flagelo que no es que le afecta solamente a las arcas del Estado, sino que al pequeño productor le quiebra sus cultivos, a las industrias nacionales, o sea, produce una tragedia. La pregunta es... por sobre todo quiebra la moral de la fuerza pública. Y la pregunta es política. Imagínate, ahora. Camilo, Sí. ¿cuánto va a ganar ese que hace pasar el contrabando? Y comparando a lo que gana en su sueldo. ¿Cómo vos recuperás la moral de esa persona que tiene que defenderle al pueblo y que hoy está subordinado a un comercio ilegítimo que le da mucho más ingresos de lo que le puede dar el presupuesto general de gasto? Después del 17 de diciembre, senador, en caso que ganes la candidatura presidencial, en el caso que ganes, ¿cómo haces para abrazarte con Horacio Cartes y decir, bueno... Y hermano querido, querés acompañar esta visión que yo tengo, bienvenido, o sea, y vamos a luchar por un Paraguay mejor, ya ganaste mucho. Pero hermanito, todo lo que planteaste ahora que y ya ganaste, ya terminó. No, es que ya terminó, yo no voy a garantizar impunidad, alguien cae y yo no voy a estar llamándole a ningún fiscal para que no se le imputa a quien se le tenga que imputar, es más, yo no voy a ser cómplice de ningún ilícito, al revés, voy a fortalecer los sistemas de control, pero que es simpático. Acá se le pone, le cae el contrabando de una persona que trae una bolsa de tomate, que también está mal, pero los grandes contrabandistas se pasean y utilizan la estructura y los policías hasta le cargan combustible a los camiones de la tabacalera para que si se le queda sin combustible y le cambian la rueda también si hace falta. Acá tenemos que reconstruir la moral en la fuerza pública y hoy estamos enviando mensajes contradictorios. No le gusta a ellos que yo diga esto. Y seguramente lo que digo hoy, Camilo, por tu culpa, van a redoblar la apuesta en contra nuestra, porque a ellos les interesa el status quo, que nada cambie en el Paraguay, y bueno, y esa es la amenaza que somos ante este modelo que está destruyendo la moral de nuestra república. Le daban ni sobresueldo a los diputados, amigo. Le daban ni sobresueldo, imagínate, destruyeron todita, primero la apretaron y después le daban un doble sueldo. Yo sé, no tengo manera de comprobar eso, pero todo el mundo sabe. ¿Verdad? Imagínate lo que hacían. Para destruirle la moral le restaban la independencia a un legislador. Destruyen las fuerzas públicas. A su candidato a gobernador salió al aire hace poco, le iban a pagar un sobresueldo para que sea candidato y los 5 años que sea gobernador. Imagínate un poco la distorsión de los valores de un modelo que quiere imponer un nuevo orden social, que es el orden del dinero. Estos legisladores, es trágico lo que ocurre, Camilo, en nuestra democracia. En serio te digo. Estos legisladores que están recibiendo este sobresueldo hoy están en Colorado NTT. Y algunos tal vez sí. Y ellos comentaron eso, hablaron, dijeron sí. Sí. Yo no soy culpable de nada de esto, le quiero nomás aclarar al presidente de la República. Mentira, don Horacio, esto es lo que dice acá. Irene Rotela. Muy buenas tardes, mi nombre es Irene Rotela, soy activista trans y defensora de derechos humanos. Me gustaría preguntar al señor Mario Agdo Benítez si dentro de su propuesta contempla usted trabajar por erradicar la discriminación, la exclusión, la violencia, los asesinatos y violación de derechos humanos que sufren las personas lesbianas, trans, gay, bisexuales e intersex, más allá de su creencia religiosa, la cual respeto plenamente. Quisiera saber cuál fue su aporte ante esta problemática durante su tiempo como legislador y si fuese presidente de la República, cómo piensa resolver esta diferente problemática que es una realidad en Paraguay y que debe ser tratada sin más demora y de manera urgente para que se pueda garantizar el acceso y el ejercicio de los derechos humanos de estas personas. Claro que sí, nosotros no tenemos ninguna visión que discrimine a nadie, ¿verdad? Y de hecho tenemos una visión inclusiva, y no solamente
las lesbianas y qué sé yo, ¿verdad? Acá tenemos que ir a algo más simple, Camilo. Vos sabés que en el departamento central 50% de las denuncias son de violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿verdad? El mayor delito que se denuncia en las comisarías son fruto de la violencia contra la mujer. Para demostrar totalmente la ausencia de políticas con respecto a la inclusión, a la no discriminación, y tenemos que ir construyendo primero conciencias políticas educativas, y preparar al personal policial para recibir esas denuncias. Tenemos que promocionarle a la ciudadanía que pueden denunciar, o sea, tenemos que construir todo política de capacitación a la fuerza policial, a la fuerza a la fuerza también de nuestros organismos de a la fiscalía, a los fiscales, a las policías nacionales, y también hacer programas de comunicación y incluir en los procesos educativos para que la gente tenga conciencia sobre la necesidad de denunciar. Pero esas denuncias tienen que haber gente preparada también para recibir esas denuncias. O sea, tiene que ser parte de una política, de una política nacional, luchar contra este flagelo, que son un poco estas desigualdades y estas discriminaciones, que estoy seguro lo que dice la señora es cierto, que se dan diariamente, y no tenemos capacidad y todavía no tenemos la suficiente conciencia. Y tiene que ser parte de nuestra política de gobierno, tiene que ser política de Estado. Senador, tenemos que ir concluyendo. Sí, si señor. tuviera que enviarle un mensaje a la gente que te está escuchando de por qué sí Mario Abdo y por qué no Santiago Peña, ¿qué le diría? Y no me vaya por favor a responder, yo no voy a hablar mal del otro candidato, porque vos dijiste, es una confrontación de dos modelos. ¿Por qué sí vos y por qué no Santiago Peña? Queremos vivir en democracia, es una opción. Queremos reconstruir nuestro sistema republicano, somos nosotros la opción. Queremos profundizar nuestra conciencia democrática, recuperar la capacidad de diálogo en el Paraguay, no la imposición, somos nosotros. Queremos un líder que pueda generar, que pueda luchar contra los flagelos que le está destruyendo a nuestra sociedad, que pueda luchar contra la corrupción, contra el contrabando, contra la impunidad, contra los viejos vicios de la política tradicional que han destruido nuestra nación. Nosotros necesitamos un líder, Camilo, no una persona. ¿Y por qué Santiago Peña no sería ese? No tiene autonomía. Hay que votar carácter, valentía. Nosotros hemos demostrado en nuestro itinerario en este tiempo nuestro compromiso con la democracia, con el sistema republicano, con valores, con valentía y con carácter. El Paraguay, si no tiene un líder que tenga carácter y valentía, que no tenga ningún tipo de nexo con estos flagelos. Imagínate hoy la careta. Por un lado hablan ellos de la nueva política, imagínense lo que Óscar González Dar hace en la DINAC, que gracias a Dios se le grabó, porque si no nadie no nos iba a creer. Verá la manera que coaccionan, que de manera moralmente cobarde amenazan a los funcionarios públicos por pensar diferente. Ese es el modelo que se trata de esconder a través de un proyecto publicitario, donde un joven, ¿de qué te sirve 5 o 6 títulos si no tenés integridad? De nada. ¿Dónde tenía que estar un joven? Un joven tenía que estar en la plaza defendiendo su democracia como tuvimos nosotros, defendiendo su nación, defendiendo su libertad. No estará al servicio de intereses. ¿Al servicio de qué intereses va a estar el otro proyecto? Yo voy a defender los intereses de la nación paraguaya, me cueste lo que me cueste. Por eso yo estoy aquí. Imagínate si me animo ahora. Muchos decían que este mitad ahí va a aguantar, le vamos a comprar, le vamos a desanimar, le vamos a quebrar, le vamos a dividir a su gente, no va a conseguir la plata para las elecciones, se va a rendir por el camino, no nos va a aguantar. Así decían. Y bueno, y mira cómo estamos a 40 días de ganarle la elección al hombre más poderoso del Paraguay, con el corazón del pueblo, que no se va a vender, que le va a dar una lección a quienes se burlaron hace mucho tiempo de ello. La gente tiene que saber qué nación, si quiere una nación para ellos o quiere una nación y van a votar para que pues, se beneficien otros de su voto, o si quieren realmente recuperar la soberanía y liberarnos al Paraguay de esta cadena que nos están atando y que nos están destruyendo moralmente. El Paraguay decide el próximo diciembre qué quiere,
quiere recuperar su autonomía, quiere un líder con autonomía, con carácter, o quiere un modelo excluyente que va a estar a servicio de intereses totalmente ajenos a los intereses de la gente. Senador, pero ustedes realmente representan también la renovación, porque estaba hablando de que por suerte se le había filmado a Daer en esta reunión política. Justamente acá le tenemos al senador que fue grabado también en una oportunidad en aquel sonado caso del trato a Apúa. Son cosas totalmente, no es por defenderla, Beto, pero son cosas totalmente diferentes. Él ya hizo su descargo ante la opinión pública, asumió... ¿Por qué es diferente, senador? Y es diferente porque uno es dentro de un proceso electoral, es otra cosa, ¿verdad? Son vicios que también tenemos que erradicar, pero no podemos negar que es lastimosamente parte de los antivalores que tenemos que erradicar de la política. Y aparte, William, yo te agradezco esto, el líder de este movimiento es Mario Abdo Benítez, quien está conmigo, y nosotros ya hemos hecho muchas reflexiones en grupo, ¿verdad? Porque yo lidero este movimiento. El senador más joven de la ANR levantó la bandera de la resistencia en 3 años, ¿verdad? Yo no voy a claudicar con mi interés, y el quien no tenga un espíritu de arrepentimiento y que no entienda que este modelo, que nosotros tenemos que reconstruir un modelo con valores, no nos representa, ¿verdad? Yo lidero este proceso y la gente que está con nosotros es porque cree en la visión de Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Acá no es que cada uno, acá todos entendemos el compromiso de transformación que requiere hoy el Paraguay. Y reitero, el líder de este movimiento soy yo, no es otro. Sobre el punto, porque me veo afectado. No, yo me he equivocado y he pedido perdón, disculpas. Yo he asumido con absoluta humildad y he reconocido mis errores. Lo que pasa es que la otra gente que cometen errores, ellos tratan de exaltar sus errores como virtudes. O usted ya escuchó de que los afectados hayan pedido perdón. Yo lo he hecho públicamente, no solamente a mis colegas, sino a toda la ciudadanía. Yo he reconocido haberme equivocado, porque soy un hombre falible. Los hombres podemos equivocarnos, pero no podemos mantenernos en el error. Y ellos hoy exaltan sus errores y son cada día más soberbios, más prepotentes. Aparte, Beto fue un gladiador en defensa de la Constitución Nacional. Yo te digo, si hoy no hay reelección y si no se violó la Constitución y no se introdujo esa figura de manera ilegítima e ilegal, uno de los a quienes tenemos que agradecerles como ciudadano paraguayo es al valiente senador Silvio Velar, que puso todo en defensa de varias veces trajo más de 1.500 personas de su departamento, vinieron respetando su liderazgo ahí en la plaza, donde ahí tienen que estar los jóvenes que realmente generan esperanza para el futuro de su nación y no escondidos en su escritorio de manera oportunista y un día Cerro, otro día Olimpia. Ya cruzamos todo el horario de nuestro programa, pero dos cosas que me preguntan acá y tengo que trasladarte las preguntas. Primero, con respecto a aquello que habías planteado en un discurso, en un acto de campaña, que ibas a colorizar las instituciones públicas. ¿A qué se refería eso? Eso puso Hoy Digital. Yo no dije colorizar, yo lo que dije es que voy a gobernar con quienes creen en mí. Camilo, ¿con quién vas a gobernar la nación? Yo escuché el audio, yo levanté mi cuenta de Twitter y prometiste colorizar la función pública, diciendo que el presidente del comité campesino que venga de allá tiene que venir y ser atendido por el ministro, claro, comparando con esto. Pero eso no es, la frase textual sí fue colorizar la función Yo pública. Respeto a la minoría y yo voy a trabajar si es que gano o cuando gane las elecciones con la minoría. Yo soy un hombre de consenso. Lo que yo sí digo es que yo voy a gobernar con la gente, William, que creyó en mí, con la gente que creyó en nuestro sueño, con la gente que hizo compromiso con nosotros. Resulta ser que yo no voy a ser hipócrita. Yo no voy a gobernar el país con gente que no acompañó nuestros valores, nuestra lucha y nuestros ideales, que van a ser los mejores custodios de que esas promesas electorales que yo hice se conviertan en realidad. Ahora voy a buscar gente idónea. Tenemos un gran equipo de trabajo que está trabajando con nosotros, que está comprometida con nuestro proyecto. Pero yo lo que digo y reitero y me ratifico es que voy a gobernar con la gente que creyó en mí, no con la gente que no creyó en mí y me pide un espacio de poder. No, yo voy a gobernar con la gente que creyó en mí. Último y nos vamos. Tengo que decir mi posición personal también. Yo también creo en el pedir disculpas, que uno se equivoca y uno puede rectificarse.
que uno puede resarcir con un acto moral de decir, mira, me equivoqué. ¿Vos serías partidario, senador Mario Abdo Benítez, de llegar a ser presidente de la República, plantearle al Partido Colorado que pida disculpas por la dictadura de Stroessner? No, pero yo ya lo hice en varias oportunidades, Camilo. Yo te puedo traer mis discursos, que lo he hecho en varias oportunidades. O sea, porque como ese es un tema tan recurrente y principalmente por el prejuicio a mi condición familiar, yo en todas las veces, y más por respeto a quienes sufrieron esa época, y hoy tengo una gran satisfacción de que en nuestro movimiento está Argaña, está Oviedo, está Blanca Ovelar, que su papá fue perseguido, está Peta, mi candidata a gobernador, que su papá tuvo 27 años en el exilio. Creo que he podido construir confianza sobre una visión democrática. Si hay alguien en este proceso electoral interno partidario que tiene la credencial democrática, es Mario Abdo Benítez. Pero vos entonces, como individuo, entonces, saquemos que sea presidente de la República, lo que sea, vos como individuo, ¿pensás que el Colorado tiene que pedir perdón por la dictadura de Stroessner o no? No, yo no sé si la palabra es, hay que pedir perdón por los errores, categóricos, por los abusos en temas de derechos humanos, por la libertad de prensa, claro que sí. ¿Quién puede reivindicar hechos de tortura, por ejemplo, Camilo? Seríamos, pues ya, no podemos reivindicar. No, digo, porque la Junta de Gobierno rindió un minuto de silencio cuando falleció Stroessner. Rindió un minuto, una sola persona estuvo en contra de esa decisión, creo que fue Saucedo Rodas, que se levantó a la sesión de la Junta. Y me puedo callar, pero ¿sabes quién pidió? Yo pedí como miembro de la Junta de Gobierno. Pero te voy a traer mi discurso, donde yo hago una reflexión histórica sobre todos los procesos históricos y sobre ese proceso histórico en el Paraguay. Yo no voy a aludir. Gracias por recordar, yo no sabía que era yo pedí. Y te voy a traer el discurso de la reflexión que hice en ese momento. Senador Silvio Olar, gracias por la visita. Y hasta allí nomás. No vaya a hablar mucho porque te entrevistamos. Fue un gusto grande poder compartir. Senador Mario Benítez, muchas gracias por... Muchas gracias, Camilo, por el espacio, y a William, y a través de usted un saludo muy especial a toda la audiencia.